Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez estamos con un filósofo, Miguel Ángel Quintana Paz, uno de los mejores. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, ¿qué tal? Muy bien, como siempre que estoy aquí charlando contigo. Bueno, es que son tiempos difíciles. Nos tocó la maldición de los tiempos interesantes. Así que tuvimos elecciones, estamos teniendo un año de super elecciones en las cuales es como una especie de montaña rusa. Gana, triunfa, avasalla la ultraderecha, el horror, pierde, destrozada la ultraderecha. Va a la izquierda se Mm. volvió antisemita, la izquierda no es ahora va contra los que antes estaba de acuerdo. Cuando es muy difícil de entender la realidad política, siempre hay que tener un Mm. filósofo a mano, ¿no? Ujú. Que nos organice. Sí, bueno, yo a veces de broma lo digo, ¿no? Que aquí en España, después del 2008, tuvimos el boom de los economistas, a los cuales paradójicamente se les preguntaba por qué había ocurrido la crisis después de que ocurriera la crisis. Lo interesante hubiera sido que hubieran previsto la crisis antes para evitarla. Siempre había dos o tres que sí que la habían previsto, pero bueno, la inmensa mayoría no la previó y bueno, se acudió en todo caso a ellos para entender lo que había pasado. Luego, en el periodo este del ascenso de Podemos, años 2013, 2014, 2015, pues era la política, los politólogos, por lo tanto, parecía que el problema era el sistema político y a los que se preguntaban los politólogos. Y una vez que ya esas dos vías, la de los economistas y la de los politólogos, parecen más o menos clausuradas o fracasadas porque no nos dieron la solución de nada, o si nos la dieron no la hemos aplicado, pues ya como último recurso la gente empieza a dirigirse a los filósofos para que les ayudemos a entender, no sé si el sentido de la vida, pero o al menos el sentido de las cosas que están pasando. Pero es que está pasando de todo. Esa cosa, viste, de que hay años que no pasa nada y hay un día que pasan años. Bueno, está pasando de todo y a Mm. muchísima velocidad. Muchísima. Mm. Nosotros habíamos pautado una entrevista que, bueno, finalmente lo pudimos hacer antes de las elecciones europeas, en las cuales yo te hubiera preguntado, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se está configurando esto? ¿Por qué está tan reactiva quizás el voto de los europeos hacia las estructuras tradicionales, hacia los partidos tradicionales? Después, si te lo hubiera Mm. dicho, no sé, 2 días después te hubiera dicho, efectivamente, mirá, qué desastre, qué mal le fue a lo que vendrían a ser los eurócratas, todo ese grupo de gente que está ahí abroquelada en el poder y cuánto de reacción tuvo de distintos lados, porque había quizás de la derecha, pero también de la izquierda y demás. Pero después ocurrió que fue tan mal que el presidente francés se le ocurrió llamar elecciones a los 15 minutos, muy al estilo Pedro Sánchez, que se ve que es una cosa que se viene imponiendo, ¿no? Es una moda, eso de forzar los sistemas electorales al máximo para frenar a la ultraderecha siempre. Y entonces pasó eso. Y entonces hubo una primera vuelta en Francia en la que Le Pen le fue magníficamente y entonces empezaron a reconfigurar estructuras de izquierda con antisemitismo, proterrorismo, Ujú. antioccidentalismo y un montón de cosas que en un momento, que hace 5 años no lo hubiéramos pensado, Miguel Ángel. Nunca un partido político Ujú. hubiera dicho abiertamente las barbaridades que están diciendo. Y después hay una segunda vuelta en la que de vuelta el sistema medio como que resiste, se reconfigura, fuerza las posibilidades hasta lograr poner de espaldas. Digo poner de espaldas, no estoy diciendo que hayan hecho ni fraude ni nada, o sea, legalmente ponerse de espaldas del voto popular. Y entonces, en todos los casos que vamos viendo, Mm. vos tenés una representación más o menos mayoritaria, digamos que supera el 30% en algunos casos, el 40% además, y las minoritarias se abroquelan y consiguen, digamos, ir dando vuelta a esto. Y podríamos decir lo mismo de Gran Bretaña, que si miramos en los números en una especie de perspectiva mayor, no ganó tanto el laborismo como cuánto perdió el conservadurismo. Entonces, Ujú. de toda esta introducción gigante que dice, decime qué pasa. ¿Qué Sí, pasa? ¿La gente está a la derecha? ¿La gente no está a la derecha? bueno, yo creo que lo has definido bastante bien, es decir, los resultados electorales tanto del Reino Unido como de Francia, que en este año han coincidido en el tiempo y que tienen un sistema, aunque bastante distinto, pero que en los dos casos es mayoritario, pues desdibujan bastante la realidad. Efectivamente, por ejemplo, la cantidad de escaños que han sacado los laboristas y su distancia frente a los conservadores, pues ha sido histórica. Sí, te vas luego a los porcentajes de voto.
y ves que los laboristas no han conseguido tanto porcentaje de votos, de hecho tiene un resultado bastante modesto, también comparativo, en manera histórica, que ha surgido un partido como el Partido de la Reforma, ¿no? El Reform Party, claro, no en un sistema mayoritario, pues su número de escaños es escaso, pero que, bueno, para ser un partido es verdad que viene del antiguo Brexit Party, del Partido de la Independencia y tal, bueno, recoge movimientos que ya había ahí, pero bueno, que ha dado un salto adelante bastante sustantivo y que lo ubica en torno a un 15%, que está bastante bien para lo que suelen sacar este tipo de partidos en Europa. Y en Francia, pues algo parecido. Tenemos a un partido que ha ganado las elecciones en términos de votos, ha sido el más votado, el partido de Marine Le Pen, y sin embargo, pues en escaños se ha quedado por detrás de estos antisemitas, izquierdistas, anticapitalistas, antioccidentales de la Francia insumisa, o mejor dicho, del nuevo Frente Popular francés, porque de hecho la Francia insumisa dentro de esa coalición ha sacado menos diputados que los que tenía en la legislatura anterior. Sí, Otro pero es error cierto que son la significativo. cabeza. Son la cabeza visible, sí. Y bueno, pues detrás Perdón, de y en estos España números que también pasó algo aturden. similar, o sea, el PP, y si juntamos el PP con Vox y demás, no fue mayoritario lo que puso a Pedro Sánchez a la cabeza del Bueno, gobierno de sí, vuelta. depende, ahí depende ya más, porque claro, depende de a dónde metas a todos los partidos y partiditos locales y regionales. Pero en las europeas, por ejemplo, en las últimas elecciones que hemos tenido, sí había una clara mayoría de los partidos, no me iba a decir radicalmente antisanchistas, ¿no? Porque hay que meter ahí al Partido Popular y de radical no tiene nada, ni siquiera el antisanchismo, ni siquiera en el fondo es antisanchista, en el sentido de que toda su campaña electoral, es verdad que sí que parecía unas elecciones generales, unas elecciones al gobierno de España, porque en toda la campaña el mantra repetido una y otra vez era Sánchez no, la noche de las elecciones. La propia noche, no sé, del día 9 de junio, salió Ursula von der Leyen diciendo que iban a hacer coalición los populares, en los cuales está el Partido Popular Español, y los socialistas, en los cuales está ese Pedro Sánchez, que durante toda la campaña había sido el enemigo a batir. Bueno, es normal que estemos en un momento raro cuando pasan cosas, por ejemplo, como estas. O sea, aparte de las que hemos empezado comentando, de la distorsión del sistema electoral, pasan cosas como que tu emblema de toda una campaña, justo esa noche electoral, ya queda anulado. Y además parece que no pasa nada, nadie lo critica, nadie lo ve. O sea, en los medios mainstream, pues parece lo normal, mira, pues va a seguir todo como hasta ahora, pero no estás justamente presentándote como la alternativa. Bien, los partidos que sí son alternativas, los partidos que sí tienen una idea muy distinta de Europa, de lo que hay que hacer y creen que hay que dar un giro sustantivo en muchos aspectos, pues lo que sí se puede decir de ellos es verdad, no son ganadores. Bueno, en algunos países sí, en Hungría es claramente ganador y algunos otros, pero bueno, en general en Europa no son ganadores, pero están teniendo una voz cada vez más fuerte. ¿Y qué pasa con eso? Porque tenés una voz fuerte, pero que no ganás en la institucionalidad. Está mal la institucionalidad, tenemos que cambiar No, las reglas. bueno, a ver, obviamente cuando tu alternativa es una alternativa radical, en estos partidos sí que son radicales, pues obviamente tienes a todo el establishment en contra y de hecho tú te presentas como contrario al establishment, que es muy bonito, suena muy bien, pero obviamente en el día a día tiene sus dificultades. El establishment es poderoso. El establishment tiene, por ejemplo, eso, tiene acceso a los medios de comunicación que tú no tienes y le cuenta a la gente, le cuenta sin problemas a la gente que hoy el enemigo, por volver al caso español, es Sánchez y al día siguiente te cuenta, sin inmutarse, que va a haber una coalición entre esos populares que habían determinado que los socialistas eran los enemigos y esos socialistas. Y no pasa nada, y además está hasta bien, porque. Y aquí entramos en el gran discurso, es decir, el mapa mental que tenemos en Europa desde 1945 y en España, pues desde 1978, que es un mapa mental en el cual ahí está el lado del bien, de la que es la democracia. Nuestras sociedades la democracia es el bien. No te vayas mucho más allá hablando del bien porque ya sonarás a excesivamente fanático o ideologizado, religioso, lo que sea. Bien, pero la democracia estamos. Y luego están los enemigos de la democracia. Los enemigos de la democracia, curiosamente, además, no están nunca. No se los localiza apenas en el lado izquierdo. Los enemigos de la democracia son aquellos que perdieron en 1945 o aquel dictador que falleció en 1975 en el caso de España, que es la derecha, la ultraderecha.
Y eso es un magma en el cual metes a todo. Para empezar, ya metes a estos dos, Franco y los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, que tienen poco que ver entre sí en términos ideológicos. Pero es que a su vez, comparar a esos partidos, a Hitler, a Mussolini o a Franco, con los partidos actualmente a los cuales se les pone ese membrete del diablo, de lo que está fuera de la democracia, de la ultraderecha, del fascismo, a su vez no, tampoco tiene ningún sentido, porque ninguno de estos partidos, desde lo estético, que no propone desfiles uniformados por las plazas de la ciudad, hasta pasando por lo racista, todo el elemento racista, Bueno, el elemento en mega realidad exactamente lo contrario. de hecho, propone lo contrario, efectivamente, en muchos sentidos. O sea, proponen. De hecho, quizá el único rasgo que es verdad que se identifica ahí sí son avisados. No, no estoy diciendo que estén llamando ultraderecha algo que es en todo lo contrario a lo que fueron esos totalitarismos. Los totalitarismos de izquierda, de derecha, insisto, porque los de izquierda parece que están olvidados y de hecho en estas francesas se ha visto que los representantes de la extrema izquierda eran acogidos por el centrismo y por el establishment como uno de los suyos, lo cual corrobora esta visión, que esta idea de que lo diablo, lo fuera de la democracia es solo lo que te plantea una alternativa desde la derecha. ¿En qué se parece? Pues en algo que entendió fatal Hitler y que entendió muy mal también seguramente Mussolini, que es la noción de arraigo. La noción de que los seres humanos tenemos unas raíces en un lugar y que además esa sensación de arraigo y ese lugar en el que vivimos nos proporciona algo maravilloso y es que podemos hacer frente a amenazas, si es ya sea pues nuestra ciudad, nuestra región, nuestra nación, son entidades donde los cuales uno cuenta y a uno le pueden proteger. Le pueden proteger pues, en términos de seguridad, le pueden proteger de enemigos externos, le pueden proteger de la delincuencia, etcétera. Esa idea de arraigo y de nación, del pueblo, de que estar en un pueblo es algo positivo, pues es algo que sí que es verdad que se puede analizar todo el nazismo como un movimiento que malinterpreta esto terriblemente y que lo lleva a una locura y lo lleva a algo que ya va en contra del pueblo. Por poner una anécdota, Hitler, el presunto defensor del pueblo, del folk alemán, es famoso, lo cuenta Albert Speer en sus memorias. Albert Speer era uno de sus ministros más íntimos, o sea que le conocía bien y estaba allí. Que cuando ya empieza a estar claro en marzo, abril del 45 que la guerra se perdía, Hitler empieza a despotricar contra el pueblo alemán. El presunto defensor del pueblo alemán empieza a soltar la mayor xenofobia, en este caso endofobia, pero no era endofobia porque él se sentía parte. Era el pueblo alemán el que le había fallado a él. No era él el que estaba allí para servir un presunto deutsches Volk. No. Era él. ¿Por qué? Pues eso, pues estaban perdiendo pues por culpa de que ese pueblo no era digno, ¿no? O sea que bueno, ahí se ve bastante bien este desvarío, ¿no? Al que llegó la cosa. Pero eso no significa que a partir del 45 o a partir del 78 en España tengamos que disolver todos los vínculos, todas las raíces, todas las pertenencias, que es por desgracia lo que está pasando. ¿Y por qué empezamos a ver que, cuidado, cierta laxitud en los vínculos viene bien y es lo que nos da libertad? Aunque también nos da libertad tener esos vínculos. Esto que parece una contradicción lo entiende cualquiera. Un niño tiene que tener vínculo con su madre. Sí, no, tiene que tener mucho vínculo, así le fortalece y así le hace un niño seguro por la vida, pero tampoco puede ser un niño que esté bajo las faldas de su madre todo el día, porque entonces tampoco la primera que debería Y arrepentirse de eso después es la madre que ve grandecito que ya queda bastante mal. y ya bastante más, aunque guardando siempre un recuerdo y guardando un homenaje y guardando incluso si le hiciera falta dinero a su madre, pues mm, dándoselo, ¿no? O sea, bueno, esa idea de que los vínculos tienen que estar, pero son justo ellos los que nos permiten volar. Un ejemplo muy bueno es el de la cometa. La cometa, si no tuviera un hilo, no volaría, se caería. Pero tiene que tener un hilo y a su vez moverse muchísimo, porque si no, si en vez de un hilo es un cable o es un poste, pues no es cometa, es otra cosa. Bien, bueno, este tipo de ideas sobre los vínculos, toda esta reflexión se ha pasado, se ha dicho, no, los vínculos mal, porque los vínculos son aquello que nos llevó a Auschwitz. O sea, una barbaridad absoluta, ya digo. Una locura, y todo el que reivindique vínculos y nación. Pero aquí en España se dice mucho, ¿eh? Porque además en España tuvimos el problema de los nacionalismos periféricos. Toda esta idea de que todo el que hable de nación ya es sospechoso de antidemócrata. Y entonces dices, a ver, pero la Es un democracia poco será una paradójico democracia eso, en una por- nación. porque todo lo que va, está todo muy, muy mezclado. Es un guiso raro hablar de derecha e izquierda y de quién dice que es la derecha y la izquierda. Si nos fijamos, todas las manifestaciones que se presentan como antifas,
Mm. bueno, no sé, guerreros de la justicia social y todo este tipo de cosas que se ponen unos nombres. Siempre la gente se pone nombres lindos, porque nadie se pone el partido del mal o vamos a luchar por la dictadura. Mm. Entonces todos quieren luchar por la libertad, por el bien y demás. Pero digo, todos esos movimientos hacen referencia a una especie de adanismo también. Cada vez que tenés Claro. una manifestación, digamos, de alguna característica, por ejemplo, las que son anti-Israel, están hablando de un adanismo incomprobable, incierto, pero no importa, un adanismo generado, inventado, narrativo, en el cual hay una especie de, no sé, de origen de ideal, de bien, de armonía, de amor, que el capitalismo, el hombre blanco, occidental y demás arruinó en todos los espacios, digamos, del planeta, y por eso Mm. hay que arruinar la cultura, hay que arruinar los cuadros, hay que ir contra ciertos grupos en las universidades, hay que atacar a los judíos, hay que atacar a los blancos, hay que atacar a los varones y demás. Digo, hay un adanismo que referiría a un arraigo, Claro, claro. que Sí, es sí. el bueno, digamos. O sea, quien tiene raíz o quien tiene, bueno, empezando por el árbol, pero bueno, un árbol es una cosa bastante inmóvil. Me gusta más el símil que hemos dicho antes, el de la cometa. Obviamente, si alguien puede muy fácilmente decir, hey, no estás siendo libre. Para tu libertad absoluta, que ese hilo pueda ir ¿por qué tienes que tener el arraigo en ese punto concreto donde está el que sostiene la cometa? No, no, sé más libre todavía. Y así pierdes la libertad, ese es el truco. Ese es el truco. Y es un truco, tú lo has establecido en términos adanistas, es un truco yéndolo más a lo conceptual. Es decir, el ser humano, la libertad del ser humano consiste en que lo podemos reinventar, en que lo podemos transformar radicalmente. Es el proyecto de Rousseau. Es verdad que Rousseau lo matiza, dice, bueno, que podemos volver como éramos en el principio, que éramos puros y perfectos y las relaciones sociales eran maravillosas, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, porque es un pasado irreal, pues es lo mismo que pensar en un futuro también irreal. Y este es el proyecto esa también, claro, el problema que tiene, o mejor dicho, la ventaja que tiene esto para ellos es que cuadra muy bien con la época de las ideologías, porque tú, en una época en que combaten ideologías, tu ideología dice, hey, que voy a hacer al hombre perfecto. Resulta mucho más atractivo que el que dice, hey, yo voy a intentar que vayamos tirando, que no nos hagamos demasiado daño, que dentro de lo que cabe, pues oye, hay un cierto progreso, pero con tranquilidad y poco a poco, y sabiendo que la solución perfecta de toda la vida nunca se producirá, porque precisamente siempre seremos humanos, siempre habrá, bueno, claro, entre estos dos vende mucho más el proyecto izquierdista, pero que parte filosóficamente de esta locura, que es la capacidad de reinvención absoluta y de esa, ya digo, entre muchas comillas, libertad absoluta, porque ya hemos dicho que no es, ¿no? O sea, una libertad sin un punto firme. Lo otro, bueno, pues ese otro los que sí que piensan, se van dando cuenta de que, oye, de que está bien lo que decíamos, tener bien una nación, de que esa nación es el espacio que te puede proteger de otras cosas, que tener nación o querer tener nación no es antidemócrata, por lo que estábamos diciendo, porque es que justo la democracia es que la nación se gobierna a sí misma, ¿vale? Pero para eso tiene que haber nación. En España, como dice José María Marco, tenemos todavía un experimento absolutamente inverosímil, que es el intento de construir una democracia sin una nación detrás. Claro. Bueno, pues sin embargo, esto a la mayoría de la gente ni siquiera le parecería un experimento raro, sino dirían, sí, claro, cuantos menos elementos de patrióticos, mejor. No, 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 no. Sin elementos, sin una preocupación por tu patria, sin una preocupación por los tuyos, pues una preocupación también por la familia, sin una preocupación, las sociedades humanas no van a ir bien, aunque muchos creen que esos son residuos del pasado que nos impiden el progreso hacia el mundo absolutamente emancipado y real. Lo cierto es que nos están convirtiendo en un mundo cada vez más oprimido, por lo tanto menos emancipado, sino todo lo contrario, más esclavizado, más dependiente de decisiones lejanas que se toman sin intervención propia. Hemos empezado contando una, por ejemplo, esa, la decisión de que lo que se te presentó en unas elecciones como dos grandes opciones, socialismo y populares, al final vayan a seguir gobernando juntos, según te afirman esa misma noche. También es Nombraste. verdad que porque ocurre, Sí, sí, perdón, perdón. no, pues solamente una cosa. También es verdad que esto ocurre en el marco europeo, que queda lejano y se aprovechan de eso. Todavía es verdad que sería difícil, y por eso, de nuevo, resulta pertinente la reivindicación de la nación. En la nación sería muy difícil que un partido popular que se hubiera presentado como alternativa al PSOE la noche electoral dijera que iba a pactar. O sea, esa es una prueba, hasta en esas cosas se ve la prueba de que el plan de ellos no tiene ningún sentido. Pero en realidad, a ver, Perdón, no tiene ningún sentido, aunque a su vez las condiciones que hay, lo que tú decías,
con lo que empezamos diciendo sobre el establishment, favorecen que ese sinsentido se implante. El mero hecho de que Europa tenga cada vez más poder favorece que Europa, sin pedirnos permiso a los demás, absorba cada vez más poder. Es un círculo vicioso. Iba a dos cosas de las que dijiste. Unas que tienen que ver específicamente con esto que estamos hablando de las elecciones. ¿Por qué Europa? Bueno, Europa es gran parte quien ha forjado Occidente, de donde sale todo este mundo. En unos pocos siglos, si pensamos en términos históricos, es la nada. Y es el espacio en el mundo que está mostrando la mayor cantidad de contradicciones y rarezas. Y está en un espacio incluso de peligro físico, tiene una guerra en su propio continente, está a tiro de cualquier locura bélica de las que nos parecían que no podían ser y están siendo, todo lo que dijimos que no iba a pasar, pasó. Y también simbólicamente y políticamente es una forma de irradiar o su inteligencia o su maravilla o su locura. En muchos sentidos y hace ya más de un siglo. Eh, Europa es la que está mostrando la increíble capacidad del poder de autoalimentarse y de autosostenerse. Me cuesta hablar de izquierda y derecha, insisto, sí, por economía uno suele ir para un lado y para el otro, pero después finalmente aquello que se identificaba, por ejemplo, con la derecha, como pueden ser, no sé, algunas corporaciones empresariales, bueno, logran hacerse muy amigos de las corporaciones estatales, que les dan ciertas regulaciones y ahí se hace un conglomerado en el cual la libertad, la propiedad privada y demás desaparece. O sea que es muy difícil ahora hablar de izquierda y derecha, igual te quiero preguntar de vuelta a la derecha, pero ¿no es Europa la que está mostrando que quizás el sistema, le está mostrando al mundo que quizás el sistema como nosotros lo pensábamos hace medio siglo está un poco agotado? ¿No es Europa la que empieza, por ejemplo, a mostrar que eso que el socialismo del siglo XXI empezó a mover tanto con el lawfare, después finalmente se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de España, en su propio beneficio? ¿No es Europa la que está mostrando que un día puede estar abrazada von der Leyen con Meloni y al día siguiente mandar a Meloni a la mesa de los niños y arreglar con los socialistas o con los verdes, que son los que más perdieron? ¿No es Europa la que nos está mostrando también ese camino de sinsentido y de falta no sé, quizás el sistema como lo pensábamos está bastante viejo o por lo menos le falta mantenimiento, no sé. Sí, sí, sí. Yo creo que Europa es la parte más decadente del mundo en estos momentos, sin lugar a duda. Es dentro de Occidente, que a su vez no le va demasiado bien, pero a su vez dentro de Occidente, Europa concretamente, a diferencia de América, pues está viendo como un montón de tendencias que ya se venían apuntando y en las cuales cabe perfectamente detectar si te pones a estudiarlas de una manera un poco seria y no según estos análisis facilones de que son tan frecuentes, de estamos volviendo a los años 20 del siglo XX, ¿no? Europa está de nuevo en los años 30 ya, incluso ni siquiera los 20, ya lo que decíamos, tenemos delante fascistas, tenemos delante nazis, ¿no? Se detecta incluso en los eslóganes que utilizan, que son de esa época, ¿no? El no pasarán, que es un eslogan español, más concretamente de Madrid, y que se utiliza ahora en todas las lenguas. Como decía el otro día un anglosajón, decía, ¿cómo es posible que se utilice el no pasarán cuando en el lugar originario en que se empleó esto, they did pasarán? Ellos sí que pasaron, decía, con esa mezcla de inglés y de español, decía, they did pass. O sea, de hecho fue un fracaso. Bueno, pues se retoma incluso aquello que debería ser un círculo, un término de fracaso. ¿Por qué? Porque lo que se busca no es rememorar un triunfo, que es sería normalmente lo deseable, lo que se busca es rememorar lo que decíamos antes, que el enemigo que tienes enfrente, como no sabes muy bien definirlo, pues será el mismo que el de los años 30. Ese es el análisis por parte de, ya digo, eso es por tanto un análisis absolutamente desactualizado por parte de la izquierda, pero los que sí que queremos hacer un análisis serio, tenemos que reconocer que efectivamente hay tendencias que vienen de lejos y que ahora están floreciendo. Y hay tendencias, pues por ejemplo, hay un problema en los sistemas liberales, ¿no? Los sistemas democrático-liberales, y es que presuponen que la gente tiene una serie de principios
que a su vez apoyan el sistema democrático liberal, pues la gente está dispuesta a discutir las cosas en vez de matarse por la calle, la gente está dispuesta a aceptar lo que sea la mayoría, la gente está dispuesta a que haya unas instituciones que vigilen un cierto juego limpio, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de principios, luego la democracia liberal no es capaz de defenderlos, porque justo porque es liberal, no puede, vería como adoctrinamiento el imponer estos principios a través de la educación, a través de los medios de comunicación. Entonces, es siempre como una cosa que se queda a medio camino. He intentado definir un poco rápidamente lo que se denomina el dilema en ciencia política, el dilema de Böckenforde, ¿no? Que es un Claro. alemán que detectó esto, un profesor alemán, que se dio cuenta de esta paradoja. Bueno, eso está ahí también eso, incluso si nos vamos más allá, ¿no? O sea, porque Böckenforde se refería a eso, esos principios que dan nacimiento a la democracia liberal, pero incluso hay unos nacimientos que dan nacimiento a nuestra civilización. Por ejemplo, los padres constituyentes, los padres fundadores de Estados Unidos, pero también los padres constituyentes de la Constitución española o de la Argentina o de cualquier sitio, no se pusieron a pensar que cuando hablaban de personas pudiera estarse pensando en orangutanes. Y por lo tanto no lo especificaron. Dijeron, por supuesto, que lo que estaban diciendo era sobre seres humanos. Ese supuesto ya no se puede dar y probablemente cada vez se podrá dar menos, ¿no? La gente a lo largo del tiempo pues ha empezado a su vez, ¿por qué ha empezado a expandir la noción de persona a otros seres? Bueno, pues porque ha ido perdiendo la importancia la idea de razón y ha empezado a ganarla la de emotividad. Con lo cual la ética ya no es una serie de principios a los cuales yo llego, sí, de mi vida cotidiana y teniendo en cuenta mis emociones, pero sobre todo pensando sobre ellos, sino que la ética empieza a ser simplemente que yo siento empatía, que yo siento compasión hacia los que tengo alrededor. Por cierto, esto ya está en Rousseau, ya que lo hemos citado antes, también en Montesquieu, por cierto, que sería más liberal, el partidario de la división de poderes. Cuando se pone a hablar de ética, también apunta por esta línea, es bastante unánime en muchos de los pensadores de esa época y no digamos ya en el siglo XIX con Schopenhauer, que lo convierte en principio básico ya y único de su ética. Bueno, pues esa idea de compasión, al final, si lo bueno y lo malo depende de qué me compadezco, de qué no, yo me puedo compadecer de un mono igual que de una persona, o incluso más, porque da menos la lata y no tiene ideas contrarias a la mía, y no es mi enemigo, y no digamos mi perrito. Mi perrito en casa Ahí tiene mucho más nos derechos. estamos metiendo en un campo, estamos caminando Sí, los bueno, campos del es Señor. que era por dibujar, o sea, como es que claro, me has sacado un tema Pero es que que es es la un decadencia de temón, Europa. Claro, es claro. un temón porque, a ver, como, hay un corrimiento, digamos, de la sensación de familia, sobre todo yo creo que en los tejidos urbanos, más que en otros espacios, de la Ujú. familia con la mascota, ¿no? Y eso se ha mezclado de una manera tal y ha cobrado tal nivel de importancia en el debate público, entonces ya empiezan los partidos políticos, son como cualquier cosa en el mercado, van donde están los votos. Sí. Este, De hecho, aquí uno de los partidos que más apuntó a darles derechos a las mascotas fue el ya extinto Partido Ciudadanos, un partido que era centrista y que además lo hizo por un motivo, esto lo sé, por un motivo tan simple como que hizo una encuesta y vio que la mayoría de sus votantes pues eran gente que era gente de clase media alta y tenía perritos y tenía entonces ese deseo de vida familiar en tu chalecito con tus perritos, con tus cosas, pues entonces que cuando dijeras cosas bonitas de los perritos se iban a sentir identificados y te iban a votar. pero es cierto que el mercado de los votos funciona como cualquier otro mercado y donde está, Sí, está. pero a su vez, ¿por qué hay gente que? Porque siempre ha habido gente con. De hecho, antiguamente, probablemente al haber más población rural, había todavía más gente que conviviera con animales, ¿no? Con todo tipo de animales. Es verdad que no era mascotita, sino que era también un perro, pero no era tanto la mascota, sino el que te ayudaba. La vida en el campo sí que implicaba eso, mucho más contacto con el animal que ahora. Y sin embargo, pese a ese contacto con el animal, no se reclamaba por parte de los votantes, por parte de la gente, este tipo de políticas. Por lo tanto, no depende simplemente del hecho de que, sí, o sea, en términos electorales depende de que el votante lo pide, sí, pero si queremos ir más dentro, ¿por qué lo pide el votante? Pues por eso, porque estamos en una civilización en la cual ese votante está pensando la ética en términos emotivistas y lo que le suscita más emociones es el perrito que tiene al lado. No le suscita y preocuparse por el perrito que tiene la vecina, que ojalá tenga una buena temperatura. No Interesante se que da no le suscita cuenta. emociones eso,
que le suscita emociones eso y no que un adolescente pida eutanasia y le parece incluso bien. Porque ahí Igual que las entonces tiene que emociones también conectar. cambian. Claro. Porque ahí ya tiene que, efectivamente, porque ella tiene que conectar no con la penita, que a todos nos daría pena un adolescente que pide la eutanasia, obviamente, sino que tiene que pensar, que conectar con cosas que efectivamente ya van más allá, a lo que yo me refería antes, ¿no? Con cosas, no sé si, esto ya sí que sería un poco complicado, no sé si vamos a llamarlo principios, el principio de la vida, el principio de la dignidad humana, de que eso es importante por sí. No sé si aludir a la razón o que la razón se dé cuenta, como mínimo la razón se tendría que dar cuenta de que los principios son más importantes que las razones, o sea, perdón, los principios son más importantes que las emociones, luego ahí ya darte cuenta de eso ya tiene un elemento racional. Llegar a ese principio es una actitud racional de que la gente de hace un siglo se parara y pensara, ah, sí, el ser humano tiene dignidad humana. Obviamente no, pero era un principio que se vivía, que en una sociedad que partía de ahí, que se daba por supuesto, es lo que digo, ¿no? Los padres fundadores de alguna manera lo daban por supuesto, pero la gente cotidiana lo daba por supuesto, aunque luego, por supuesto, en su práctica cotidiana, pues hubiera asesinatos, hubiera robos que también van contra la dignidad, hubiera violaciones que también, pero que eso era un principio deseable, se vivía. Y porque la civilización había llegado tras miles de años, tras 1700 años, o si estamos hablando de hace un siglo, tras 1600 años, había llegado a la conclusión en una civilización configurada en los esquemas, en las coordenadas judeo-cristiano-greco-romanas, aunque en este caso sobre todo es la parte bíblica, la parte jerosolimitana, la parte judeo-cristiana, porque ya está en el judaísmo, pero también lo recoge el cristianismo de eso, de dignidad humana máxima. Bueno, pues eso se había logrado institucionalizar y ahí la importancia de Roma, ¿no? De la segunda parte. Cuando decimos romano, el rol de Roma es fundamental, que coge todos esos principios racionales de Grecia o esos principios morales de la Biblia y los implanta y crea una sociedad donde el derecho de las instituciones, la policía, las cárceles, cosas también feas, eh, mm, todo eso está orientado, la educación, la cultura, está orientado a preservar ese legado. Eso, por desgracia, se ha ido corroyendo y es el lugar, es Europa, el lugar donde eso se había desarrollado más, donde ya está empezando a dar desde hace tiempo síntomas de empezar a corromperse. Es un poco pesimista todo esto que estamos diciendo, ¿eh? Porque No, a lo mejor vamos a hablar. Bueno, ¿cómo no va a ser sí quiero decir pesimista? que cuando uno se da cuenta de que está con una corrupción de una cosa secular que ha aguantado durante siglos y que ahora ya no está aguantando, dices, oye, pues si ha aguantado siglos y ya no aguanta, ¿quién soy yo para cambiarlo? O, ya que empezábamos hablando de las cuestiones electorales, ¿quién soy yo con mi voto, una cosa pequeñita, momentánea? ¿Quién soy yo para ayudar a revertirlo? Y sí, es verdad, las dificultades que tenemos son fuertes. Yo no apuesto por un futuro bueno para Europa concurriendo. Ahora bien, no apuesto en términos de apostar de dinero. Si me das a apostar dinero y como quiero ganar dinero, apuesto a que se sigue corrompiendo. Ahora, apostar en el sentido de voy a entregarme, voy a luchar, voy a intentar que vaya en otra dirección, es que es un deber, es que es algo inevitable, es que no puede salir otra cosa de mí, viéndolo precisamente en estas claves. Y en ese sentido hay que apostar por aquello que tiene menores probabilidades. Sí, claro. Para empezar, porque muchas veces pasa, y en la historia muchas veces lo que tenía menos probabilidades de triunfar ha triunfado. O sea que cero desesperaciones. Y segundo, porque es el deber que tenemos. Es un deber, y los deberes cuando tú tienes el deber de hacer algo, no te paras a calcular, ya, pero tendré luego éxito, pero triunfaré, seré el ganador. No, todo lo que debes. Y en este caso es lo que debemos. Lo que estás diciendo de Europa también se puede trasladar a Estados Unidos, porque también está mostrando todos esos síntomas de decadencia institucional. Ocurre lo mismo con la cuestión de la división de poderes, fundamental, o sea, todos los elementos esos que conforman la famosa democracia liberal están obviamente siendo atacados. No es una conspiración, es que cuando algo empieza medio a descomponerse, le entran todos los bichos. Y estamos hablando del país más poderoso del mundo, entonces estamos viendo, digamos, que Europa y Estados Unidos son los primeros que están recibiendo, pero un montón de flechazos. Y, y es interesante lo que estabas planteando antes respecto de cómo se formó, o sea, por qué alguien tiene esa idea del mundo, cómo se le formó para que piense así, para que piense que las cosas en términos emocionales, para que piense las cosas en términos de opresor oprimido, para que permita que le reescriban la historia o para que permita que le cambien la voluntad de aquello que teóricamente votó o que le reescriban su mismo entorno de una manera tan fácil, tan simple. Y una de las cosas que me parece interesante analizar de todo eso es
todo aquello que no representa este enorme magma de poder, en el cual el poder se ha metido tanto en la vida de la gente, le ha quitado tantas libertades, le ha quitado tanta esperanza, que es una parte de lo que estabas hablando y demás, todo aquello que hace esto pasó a llamarse ultraderecha. Ujú. Que es el diablo desde el 45. O sea, se le llama Pero diablo. ni Luego, pues, siquiera porque si agarrara, digamos, si tomáramos cualquier, por ejemplo, hablábamos de Le Pen. A mí, por ejemplo, todo el paquete de medidas que tienen que ver con la economía y demás de Le Pen, a mí me parece francamente socialdemócrata, si no socialista en muchos casos. Eh, ujú. el, el- el- el francés que hubiera querido votar, digamos, otra cosa, hubiera estado entre una socialdemocracia, un comunismo y un Sí, sí, sí. socialismo. O sea, Eh, en los años 90 este programa hubiera sido el del Partido Socialista francés, eso sí, con un poquito de insistencia en cuidado con la inmigración, ¿vale? Pero si no, en una todo lo demás, cosita. el programa del Partido Socialista francés. Pero hasta ahí. Y si vemos el resto de los partidos a los que llaman ultraderecha, recontra derecha y demás, está más o menos en la misma. Ujú. No hay Sí, sí, pero mucho. Pero por eso digo que es un proceso de demonización, es un proceso de que ellos per se, el diablo es malo per se, no por lo que hace, sino que lo que hace es malo porque lo hace el diablo, o sea, porque es su definición. Entonces, sí, no, y por eso también se utilizan palabras inadecuadas, referencias a históricas absolutamente de locos. Bueno, referencias Sí, históricas, o sea, decirle nazi a Le Pen, que en este momento, que no solo repudió, digamos, a su padre y demás, sino que además en este momento era la única que reconocía y era más o menos amigable con el Estado de Israel. Eh, Mientras bueno, pero que el resto de los partidos era abiertamente nazi, pero abiertamente. O bueno, o decirle nazi a la comunidad judía, que es la víctima, y acusarlo de genocidio. O sea, es una locura el término, la cuestión claro, terminológica, es una porque hemos, locura la taxonomía, pero sobre todo la taxonomía de ultraderecha, que ya nadie se preocupa ni siquiera en revisar. Los periodistas de los medios más famosos, más mm, mainstream, ni siquiera sacan para decir, uno cuando en un párrafo está escribiendo y pone varias veces la misma palabra, trata de sacarlo por lo cacofónico incluso, porque es molesta. verdad. Bueno, no hay forma. Puedes tener que te pongan ultraderecha 25 veces en el mismo párrafo o que un discurso de un político lo diga. ¿Qué pasa con el poder de la taxonomía? Y para llevar un poquito de esperanza a lo que estabas diciendo, tanto poder no tienen, porque de todo lo que lo han dicho y de todo lo que han machacado y de todo lo que han hecho, no hay, digamos, no hay ultraizquierda, no hay radicalismo islámico, no hay terrorismo, no hay atentado, no hay nada, todo eso se salió. O sea, todo lo que tiene que ver con el paquete de la brutalidad antioccidental no existe. Y sí existe ultraderecha y plusderecha y no sé qué cosa derecha. Entonces, ¿qué pasa por un lado con este mainstream tan abroquelado con las estructuras del poder de las que hablamos al principio? Y por otra parte, ¿cuánto poder tienen realmente? Porque si miramos efectivamente lo que ha pasado y lo que posiblemente pase en Estados Unidos, la mayoría de los votos no van hacia ellos. De última no los convencieron. Sí, por eso estamos en un momento clave. Yo creo que estamos en un momento ya no solo de cambios, ya no solo de absoluta descontrol o bueno, de que la historia se ha acelerado, como tú decías, y lo que antes pasaba en un siglo ahora pasa en 5 años, sino que estamos también en un momento clave en el sentido de que es un quicio, de que o ahora se detiene y ahora hay todavía posibilidad de detener muchos de estos movimientos de decadencia, porque todavía la gente pues vota, ve su vida cotidiana, todavía tienen cierta, o bien se detiene ahora, o bien vamos a llegar a un punto de no retorno en el cual el establishment está cada vez entrando más en el más control, no se está deteniendo de modo alguno. La demonización persiste, continúa y es a través de la educación, a través de todos los medios de comunicación. Luego podrá tener su efectividad antes o después. Y luego uno de los problemas típicos de Europa al respecto de todo esto, que es el problema de la inmigración, hará que en un momento determinado haya muchos inmigrantes que se sientan cautivados, aunque de momento esto no ocurre, porque muchos inmigrantes legales se dan cuenta del problema de la inmigración. Muchos de ellos son muchos de los partidarios
de frenar la inmigración ilegal, los más partidarios. Pero llegará un momento en el cual se les convencerá a todos ellos de que tienen que mirar las cosas, porque si no ellos van a ser expulsados. Si eres hijo de un venezolano en España, no ya venezolano, sino hijo de venezolano, también te van a expulsar. Mediante ese control absoluto de los medios y ese control del discurso público se les podrá convencer y ya será muy difícil entonces conseguir votos suficientes como para revertir esta tendencia. Entonces, en ese momento, en ese sentido, sí que estamos en un momento clave. En Estados Unidos pasa parecido. Yo Estados Unidos lo veo, antes de que era Europa, la enferma grave del mundo, porque Estados Unidos, y diferencia de América de las dos, de todas las Américas, las dos, o las que haya las tres, como dicen los americanos, las Américas, los norteamericanos, quiero decir, Estados Unidos tiene varias cosas mejor que Europa, siendo su problema. Tiene una peor, que voy a decir luego, pero tiene varias mejor. Primero, es una sociedad más joven. Las sociedades viejas, por definición, pues no se movilizan, aceptan lo que les venga, no surgen en ellas nuevas iniciativas, ni nuevas ideas, ni nuevas defensas. Europa es mucho más decrépita, a un nivel meramente de pirámide poblacional, pero también de mentalidad. Yo esto lo noto. O sea, un señor de 70 años de Estados Unidos es mucho más joven de mentalidad que la media de un señor de 70 años de España, por ejemplo. Entonces, primero es más joven, por lo tanto tiene más flexibilidad. Es también una sociedad, un país donde la sociedad civil, perdón, ahora yo soy el que estoy repitiendo la misma palabra, como tú repites solo a nosotros, es un país donde la sociedad civil es mucho más activa, mucho más burbujeante, mucho más, surgen iniciativas de todo tipo. Aquí en España recién estamos empezando. O sea, me costaba loar de esta manera a Estados Unidos sin mencionarlo, porque realmente una de las novedades de lo que está pasando en los últimos 5 o 6 años en España es que está empezando a suceder. Ya, pero está empezando a suceder. En el año 2018, 2019 en Estados Unidos llevan prácticamente desde el siglo XVIII agrupándose, formándose, sabiendo que dedican dinero a las cosas que les gustan, sabiendo que, o sea, no lo dedica el Estado por ti, sabiendo además que los millonarios van a dedicar mucho dinero a las cosas que les gustan, cosa que a los millonarios españoles todavía les cuesta muchísimo. Bueno, etcétera. En eso lo veo mejor Estados Unidos. ¿En qué lo veo peor? En que al ser una sociedad protestante es más susceptible de acoger el wokismo, que en mi opinión, como probablemente ya sabes, es una herejía protestante, es una herejía del cristianismo. El wokismo es un desvío del cristianismo, es coger el cristianismo que dice, presta atención al débil, al pobre, al oprimido, y ayúdalo. Tiene que ser objeto de tu atención privilegiada, dice el cristianismo, dice nuestra herencia cristiana. El wokismo coge eso y, claro, lo que pasa es que lo transforma, como toda herejía, lo manipula, lo tuerce y dice, ya empieza diciendo, el que pertenezca a un grupo oprimido ya no tienes que ser tú oprimido. El que pertenezca a un grupo oprimido, por ejemplo, las mujeres, luego la mayor banquera de España, que es mujer, es una oprimida, con Claro. esta lógica, y ella misma, estoy hablando de Ana Patricia Batín, presidenta del Banco de Santander, ella misma se presenta como mujer oprimida, claro, porque tu grupo, o sea, te presentas como perteneciente a un grupo que ha sido tradicionalmente oprimido, eres ya víctima, ya solamente por eso, y recabas una atención privilegiada y además implica que el que está en el grupo de los opresores debe ser castigado. En el cristianismo estaba la idea del perdón, de la reconciliación. Sí, cada uno debía pagar por sus pecados o por sus delitos o por sus crímenes, pero al final hay una esperanza de reconciliación. Aquí no, aquí aquel que pertenece a ese grupo ya no puede salir. Es una visión más calvinista. Si perteneces al grupo de los réprobos, de los condenados, ya no podrás salir nunca. Estás predeterminado. En el antiguo calvinismo, en el calvinismo es Dios el que te condena, ahora es, en el wokismo, en ese torcimiento, pues es tu sexo, ser varón, o tu raza, ser blanco, o tu lengua, hablar una lengua mayoritaria, o tu, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Bien, todo eso, por lo tanto, el wokismo como herejía del cristianismo y cunde en la civilización cristiana en Occidente, no hay wokismo en China, no hay wokismo en India, no hay wokismo en el Islam, pero además, como es una versión herética de un tipo de cristianismo muy concreto, más calvinista, pues en los países más protestantes puede florecer mejor y es verdad que eso se nota en Estados Unidos, se nota en el Reino Unido, se nota en general Sí, en es países un hilo protestantes. del Los que católicos venimos están un poco hablando, ¿no? más... Porque surge de Francia, de vuelta, esa idea. Si querés, si querés el wokismo es como el nieto Es eso, el nieto. totalmente degradado, ¿no? De Sí, vacío. claro, o sea, y es degradado en Estados Unidos. O sea, a un Foucault, con todo el mal que hizo Foucault, o con todos los análisis, hace poco he escrito para Disenso un artículo sobre él, que se publicará en breve, seguramente. O sea que, sin ignorar para nada los males que suponen la obsesión de Foucault de que todas las relaciones humanas son relaciones de poder, siempre, todo el rato, y que siempre hay un oprimido y un opresor,
que eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Sin quitar eso, es verdad que luego Foucault, si lo lees hasta el final, por ejemplo, se resistía a esta idea de identidades. De que yo, por lo tanto, tengo la identidad del oprimido solo por pertenecer a este grupo y ya puedo ir. Él estaba en contra, así como estaba obsesionado con detectar opresiones por todos lados, estaba en contra de identidad. O Derrida, por ejemplo, que también deconstruye muchas cosas y Sí, tal, o que también Guattari o Deleuze, ninguno de ellos, o sea, es ninguno de incomparable. ellos llega a esto. O sea, es un estadio previo necesario, y como el abuelo es necesario para que salga el nieto, el ejemplo que tú decías, pero sí, el wokismo y este giro woke se da no en Francia, no en Argentina, no en España, se da en los Estados Unidos, en las universidades americanas. Bueno, pues porque hay este humus que estamos diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que lo veo peor. Pero incluso esto que tienen peor, este rasgo que tienen más problemático en los Estados Unidos, hasta este le pongo un matiz, le pongo un asterisco. Y es que el propio Estados Unidos, en este caso para bien, gracias a en este caso para bien, gracias a la inmigración hispana, pues está catolicizando y que el lado protestante clásico de los Estados Unidos pues cada vez es menos potente. Y en ese sentido, sí, siempre y cuando, claro, estos son puede pasar cualquier cosa, porque puede perfectamente llegar gente de cultura católica y absorberse por esta mentalidad, o pueden permanecer fuera de los centros de poder o de los centros de difusión de ideas, de las universidades, de los medios de comunicación, de Hollywood, por supuesto. O sea, pero en principio, bueno, hasta ahí tienen una posibilidad de lidiar mejor. Por cierto, esa solución que ponga Estados Unidos, que no parezca que la estoy poniendo a Estados Unidos porque son ellos y alejándola de mí. Creo que una de las soluciones de España, y una de las soluciones incluso te diría de Europa, es de hecho ese vínculo con Hispanoamérica. O sea, hay una parte de inmigración que es cierto que va a hacer falta. Hay una parte, y la inmigración bien gestionada, legal, de una manera ordenada y cogiendo acogiendo, mejor dicho, a la gente que puede cuadrar mejor con tu cultura y que puede incluso renovarla y ayudarla a recuperar sus raíces, pues puede ser absolutamente benéfica para la sociedad receptora. Y esa descripción, esta inmigración que he descrito, que te conecta con tus propias raíces, porque son similares y tal, es la hispana, obviamente. Pero, insisto, para España, para el resto de Europa, en ese sentido, en el sentido de que, vale, el resto de Europa no siempre es católico, pero sí que es cristiana y esta inmigración también es mayoritariamente de cultura cristiana. ¿Eh? No quiero que a nadie se le haga un examen de fe o de catequesis en la frontera, por supuesto. Me estoy refiriendo a gente que viene de una cultura Se cristiana entiende de lo que estamos hablando. en vez de venir de una cultura musulmana que obviamente está creando los problemas que está creando, o de una cultura china que pues que se vive apartada y que entonces tampoco te supone, es verdad que no supone grandes problemas, pero tampoco te supone ninguna solución. En esto soy más atrevido. Yo creo que ese componente hispano puede ser incluso una solución para España y para Europa, en la línea en la que estaba diciendo de Estados Unidos. Ya digo, no es simplemente que diga, ala, que los hispanos se vayan a Estados Unidos y lo vuelvan bueno. No, 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 no. Yo creo que la cuestión es esta de nuevo, que este matiz que estamos haciendo aquí y que cualquier persona puede entender perfectamente. Ah, vale, a Miguel Ángel le parece bien la inmigración, siempre que sea una cosa ordenada, afín, que se pueda integrar, que se pueda. Y le parece mal pues la inmigración que llega ilegal, que se vuelve delincuencia, que luego incluso pues, intenta imponer sus ideas, o sus religiones, su forma de vida, que es radicalmente distinta a la suya. Esto que lo entiende cualquiera aquí, nos ha costado, ¿qué? 3 minutos explicarlo. En esos medios de comunicación del establishment es todo lo mismo. O sea, Y sos la ultraderecha, sos soy ultraderecha, soy racista, también la tengo la turbo raza derecha, aquí, claro. metería el racismo. ¿Y por qué? Porque simplemente porque en el momento en que he dicho que hay un tipo de inmigración que no me parece buena, ya automáticamente soy malvado para todos, e incluso, obviamente, jamás reproducirían la parte en la que estoy diciendo que hay una inmigración que me parece mala, porque hay otra que me parece buena, ¿no? Esa parte se elimina para dejárselo muy clarito a la gente. Esto nunca se cuenta. Nunca se cuenta que en los medios de comunicación en España, nunca se cuenta que Vox le parece, vamos, no solo, iba a decir parece que es una opinión. Vox está realizando una labor de contacto con Hispanoamérica cotidiana brutal, para ser simplemente un partido, bueno, pues dentro de lo que cabe sí es el tercero de España, pero tampoco es un gran partido, no tiene muchísimos recursos. La cantidad de esfuerzo, de trabajo, de recursos también, que dedica a esa conexión con el resto de ideas, de políticos, de intelectuales, de activistas que hay en el resto en América, en la América hispana, pues es impresionante. Es verdad que se ve de vez en cuando, cosa, bueno, pues Milei ve a Abascal y entonces le da un gran abrazo. Anda, mira, pues son amigos. Ya, pero esto de que son amigos no es una casualidad. O no es porque fueran juntos al colegio, que uno fue al colegio en Argentina y el otro en España. No, no, no. Esto es porque hay ese esfuerzo de plantear una alternativa
razonable a lo que hay. Entre esas cosas razonables está que sí, la inmigración que vamos a decir de países como Estados Unidos o como la propia Argentina, ¿no? O sea, América está hecha de inmigrantes fundamentalmente, pero hay buenas maneras de gestionar y malas maneras. Bueno, esto ya, pues eso, ya es demasiado, no es demasiado complicado, lo entienden de sobra. Lo que pasa es que, claro, ellos una inmigración ordenada que se integra en las raíces europeas no les sirve. A los que Pero es tienen lo un proyecto mismo, alternativo. mirá, con el caso de Estados Unidos es un país de inmigrantes absolutamente. Claro, Se claro, claro. construyó sobre esa base y sobre una base bastante identitaria del tipo de inmigrantes que iban y demás, hicieron un país increíble en un siglo. O sea, y sin embargo, lo que tenés ahora es un gravísimo problema migratorio de este descontrol, de esta superación de todas las instituciones que podrían hacerse. O sea, es como todo, y no se me ocurre, digamos, pensar en un país, bueno, en realidad toda América, mi país lo mismo, Mm, mm. países que han recibido migración y todos nosotros somos o nietos o bisnietos de algún inmigrante, lo mismo Estados Unidos. Hace un tiempito, para ir cerrando, nos va a llevar un montón de tiempo más porque me encantó. Escribiste algo muy interesante respecto de los tiempos que estamos viviendo tan raros y le pusiste lo que podés aprender si ves esta época como un videojuego. Y Mm. hablaste mucho incluso de los NPC. ¿Qué querías decir con eso? ¿Cómo serviría la filosofía para tratar de entender el mundo en el que estamos metidos hoy? Sí, el entender el mundo como un videojuego es pensar que hay gente que no tiene agencia propia, no tiene libertad propia, sino que está de alguna manera, los NPC, por decirlo, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, en inglés significa non-playable character, o sea, personaje no jugable. Significa, de hecho también se puede decir al parecer PNJ, lo que pasa es que eso todavía pues, la gente lo conoce menos. Yo había oído hablar de PNC, de NPC, pero nunca de PNJ. El personaje no jugable es el que es un personaje que te aparece en un juego de ordenador, pero que nadie lo maneja el sistema, lo maneja el programa, está ya predeterminado. Puede parecer bastante inteligente, ¿eh? Puede decir muchas cosas y puede interactuar contigo, pero en realidad no hay nadie detrás. Mientras que otros personajes que te aparecen en un videojuego, eres o tú o es otro jugador que tienes pues al lado, que tienes a 3.000 kilómetros y que está jugando. Esa diferenciación. Claro, el problema del NPC, del no juego, es que ya eso, el que ha diseñado el programa ha determinado ya todo lo que va a hacer, no tiene cero creatividad, tiene cero posibilidad de crear, de sorprenderte o de hacer cosas nuevas. Y eso es un poco en lo que yo analizaba que sucedía en nuestra sociedad. Es decir, hay personas que se han dejado, que se dejan. Todos tenemos la tendencia, ¿no? Esta es la diferencia ya con un juego de ordenador, ¿no? Que no estamos predeterminados ni siquiera para ser NPCs. Pero es verdad que podemos, en uso o en desuso de nuestra libertad, dejarnos llevar y pensar cómo piensa el sistema. Entonces no somos más que muñequitos, que minions, que piensan y que actúan y que reaccionan como quiere el establishment que actuemos. Nos pasa un poco a todos. Yo, por ejemplo, antes cuando hablábamos de ultraderecha, yo cuando decías, es que en un párrafo veo repetida 10, 14 veces la palabra ultraderecha, a mí me afecta todavía, a un cierto nivel. Digo, ay, qué mal la ultraderecha. O sea, claro, porque, insisto, es que si yo pienso en Hitler, pues me parece muy mal todo lo que hizo, o casi prácticamente todo. Entonces digo, qué mal. O sea, me doy cuenta de que tengo activable, de que se me ha insuflado de alguna manera esa sensación de, uy, estos son malos. Lo que pasa es que, bueno, sé, me pongo a pensar, no me dejo absorber por lo que me está contando el sistema a través de ese periodista, que también está totalmente funcionando según lo quiere el sistema, y me doy cuenta de que la realidad es otra. Bueno, pues entonces jugaba un poco con esto, ¿no? Con esa necesidad que tenemos de salirnos de lo NPC. Y además es que salirnos del NPC es precisamente eso lo que nos hace más humanos, ya es por el mero hecho, nos hace libres ya, nos hace esta dignidad de la que hablamos antes, que todo el mundo tiene, pero que a veces la traicionamos o tenemos miedo a ella, ¿no? Tiene un texto muy bonito Eric Fromm, ¿no? Sobre el miedo a la libertad. En realidad se hicieron un montón de teorías ya en aquellos años. Curiosamente, estas teorías se olvidan, ¿no? Se critica mucho que estamos volviendo a los años 20 o 30, pero no se analizan muchas de las teorías que entonces se utilizaron para explicar lo que pasó. ¿Por qué? Porque muy probablemente muchas de ellas serían utilizables hoy, pero ante lo que está haciendo el establishment, no ante lo que están haciendo los partidos que quieren romper con él, ¿no? Esa especie de meternos a todos en una misma burbuja, en una misma conformidad, con una espiral del silencio. Bueno, todo es, ahí hay un campo amplísimo. Y yo, bueno, pues
quería simplemente utilizar una cosa, un término más actual, ¿no? Como También ese. es cierto que si vemos la forma en la en la que los políticos tradicionales, los medios tradicionales, siempre tenemos que decir tradicionales porque, y está bueno eso, lo tenemos que aclarar porque cada vez hay más que va por fuera. Esto que decías antes de, bueno, conservadores ahora son los que quieren conservar Claro, este statu quo. claro, claro, claro. Pero ahora No es podemos nada decir, conservador. claro, ahora, digamos, podemos decir respecto de hace 5 años o un poquito más, que hay muchos medios que no son parte del establishment, hay muchos políticos que no son parte del establishment, hay mucha gente que, Sí, sí, mira lo de ultraderecha, ultra no sé qué, y un poco se mata de risa porque ya es evidente. Digamos, hay un poquito de eso que se va sí, rompiendo, sí, pero sí, es cierto que no llega, lo está hay. como todo medio Lo hay, subterráneo. lo hay casi llega al 40% en Francia y lo hay llega al 15% en Estados Unidos, así, en Reino Unido así de irrupción y en Estados Unidos probablemente también veremos cosas interesantes en las próximas elecciones y en España pues, pero bueno, pero para mí, claro, es inevitable. A mí me asombra más lo otro. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en un tipo un científico que vino a las últimas elecciones españolas desde Reino Unido, cogió el viaje para poder venir a las elecciones y votar y se sentía, porque sentía realmente que estaba luchando contra el fascismo. O sea, este hombre todo el viaje nos lo narró como si fuera el viaje Pero que Miguel Ángel, ¿vos no realizas viste por las las Árdenas. O sea, una entrevistas? cosa. Exacto, ¿vos ¿Eh? no viste las entrevistas que van, digamos, la gente que, esos también, esos periodistas nuevos, medio más valientones que se meten ahí, que no tienen miedo que les den una piña o demás, que se meten, por ejemplo, en las manifestaciones en los acampes que se hicieron tan copiosos en las universidades de Estados Unidos cuando Sí, fue sí, eh, después del 7 de octubre, ¿no? Y entonces estos periodistas les preguntaban a los chicos manifestantes, chicos, qué sé yo, 17, 18, 19, 20, 21. Bueno, y no tenían idea de lo que estaban, no tenían idea de lo que estaban claro. hablando. Pero tenían Este, sentimientos. pero ni una gota, o sea, no podían, no tenían ni noción geográfica, ni política, ni histórica, ni siquiera de pertenencia respecto de el grupo de colectivos que si estuvieran en algún país musulmán estarían colgados de una grúa. Nada, nada. Contabas de un intelectual, tenés masas completas de gente que no para un segundito a pensar. Y por eso me parecía tan interesante tu nota. No obstante lo cual, también es cierto que también te ve el establishment así. Si vos ves, por ejemplo, cómo se trató la elección, la última elección, la segunda vuelta de las legislativas francesas, casi, no sé qué decirte, el 90% es, por suerte, la izquierda o el socialismo logró parar el avance de la ultraderecha. El avance de la ultraderecha era el voto mayoritario de gente, humanos Bueno, también. No eran aquí en España NPCs, agarraron, fueron y votaron con algún motivo. Ese aquí en tipo, España decime, decime. aquí hay un titular más tendencioso. Francia para a la ultraderecha. O sea, los que han votado a la ultraderecha no son Francia. Porque si es Francia la que le para. O sea, hay una Francia, mira, aquí curiosamente caen en ese nacionalismo, curiosamente caerían en un cierto soberanismo, además están bastante pretérito, una especie de esencia francesa que es Francia la que para a la ultraderecha. En vez de decir, pues hay el centro y la izquierda paran a la derecha. O paran al partido de Le Pen, no, esa es Francia entera la que. Sí, sí, o sea, vivir en el mundo diseñado por el programador del juego mental político en el que estamos es muy cómodo, porque el juego está diseñado por ese eh, programador. Entonces, Me encantó esa metáfora, realmente me pareció muy impresionante porque además salís mucho de la cuestión de izquierda y derecha y decís, bueno, acá hay alguien que, y ni siquiera es conspiranoico ni nada, es como, hay alguien que tiene el no, es poder una descripción, claro. y el que tiene poder se aferra y se aferra diseñando estas,
este lenguaje y se aferra diseñando esta forma de hacer la política o de entender la política e incluso entender los sistemas electorales, los sistemas judiciales, y entonces Ujú. lo va amañando todo de una manera que no, qué sé yo. Es que, a ver, claro, a ver, cualquier juego de ordenador sin NPCs no es posible. O bueno, será un juego de ordenador muy simple. Pero es que donde pasen muchas cosas, obviamente muchas de las cosas que pasen no son cosas que están ya programadas y hay una cierta programación. O sea, tampoco hay una especie de desgracia, de desprecio al que está con el establishment. El problema es que cuando el establishment empieza a ser traidor, cuando empieza a hacer tu vida cada vez peor, lo lógico es que ahí dejarás ya de confiar en él. ¿Eh? Pero durante toda la historia ha habido mucha gente que confiaba en, pues eso, has dicho las medidas COVID, pues la gente confiaba en lo que les decía el gobierno para distintas cosas. El problema es que ahora que ese gobierno tiene una agenda distinta que la de probablemente siempre ha ocurrido, pero ahora que tiene una agenda distinta, siempre ha ocurrido en cierta medida, ahora la tiene radicalmente distinta a los intereses del pueblo y además tenemos ahora, también por diferencia a todos los momentos del pasado, un acceso a información como nunca se tuvo, sigamos con la misma dinámica. Esto es lo sangrante. Bueno, no nos quedó súper esperanzador, pero nos quedó muy interesante. No. Pero bueno, ya hemos dicho que hay que hacer lo que se debe hacer independientemente de las posibilidades de éxito. Es que si no nos ponemos a pensar, sin diagnóstico tampoco se puede solucionar Mm. mucho. Así que Mm. ojalá haya servido el diagnóstico. Sabes que siempre me encanta hablar con vos. Cuando discutimos y cuando Bien. estamos de acuerdo, siempre es súper interesante. Así que nos vemos en la próxima y muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti y a todos los que nos han escuchado. Chao, chao.